La mañana del sábado caía lentamente sobre Guadalajara, con el sol filtrándose entre los jacarandás que bordeaban las calles de la exclusiva colonia Providencia. En la mansión Vega Montoya, ubicada en una de las esquinas más exclusivas de la colonia americana, la actividad era frenética. Hoy se celebró la boda de Sofía Vega Montoya, heredera de una de las mayores fortunas de Jalisco, con Alejandro Ruiz Castillo, heredero de un imperio textil que se extendió por toda Latinoamérica. El personal de catering corría de un lado a otro, preparando las mesas en el jardín trasero, transformado en un auténtico paraíso tropical. Orquídeas blancas y doradas adornaban las repisas de seda color marfil, mientras que las lámparas de araña de cristal reflejaban los primeros rayos del sol de la mañana. El aroma a gardenias y al café de pot, café, preparado en la cocina para los madrugadores, impregnaba el aire. Sofía fue encontrada en su habitación del segundo piso, rodeada de sus 3 hermanas menores y su madre, Esperanza Montoya de Vega. Su vestido de novia, una creación única de un diseñador español, descansa cuidadosamente sobre la cama king size, esperando el momento perfecto para salir. Era una obra maestra de encantadora crema batida y perlas de río, que cosió más de lo que muchas familias mexicanas ganan en toda su vida. Si te sientes feliz en este momento tan especial, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir tus impresiones sobre nuestro hermoso México o el mundo que sigues. Tus palabras nos inspiran a seguir compartiendo estas historias conmovedoras. Esperanza observaba a su hija, la alcaldesa, con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 5 y 2 años conservaba la elegancia natural que la había caracterizado desde joven, pero sus ojos verdes reflejaban una sombra que pocos habían notado. Tenía un secreto que guardaba como el tesoro más preciado y doloroso de su vida, un secreto que moldeó cada decisión que tomó durante los últimos años. «Mija, estás preciosa», murmuró Esperanza mientras le alisaba un mechón rebelde del cabello castaño de Sofía. «Tu padre estaría muy orgulloso de verte hoy». Sofía sonrió con ternura. Su padre, don Emilio Vega, falleció hace 3 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Era un hombre de carácter fuerte pero de noble corazón, que construyó su imperio desde cero, comenzando con una pequeña tienda de abarrotes en el centro de Guadalajara, hasta convertirse en la cadena de supermercados más grande del occidente de México. «¿Te parece bien que no esté?», preguntó Sofía con la voz entrecortada, mirándose al espejo de la vieja cómoda que había pertenecido a su bisabuela. «A tu padre le encantaría verte feliz, mija, y Alejandro es un buen hombre», respondió Esperanza, aunque algo en su voz sonaba forzado, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a su hija. Mientras tanto, en una pequeña casa de adobe ubicada en la colonia Santa Cecilia, al otro lado de la ciudad, Luz María Hernández se preparaba para otro día de trabajo. A sus 4 años y más, sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico y una lista de tareas marcada por constantes preocupaciones financieras, se mueven con la agilidad de quien no puede permitirse ni un minuto de descanso. Su hija, Paloma, era una mujer de 1 año que ayudaba a surtir las cestas de productos de limpieza que vendían en el mercado de San Juan de Dios. Paloma heredó el color de ojos de su madre y posaba con una belleza natural que contrastaba dramáticamente con la humildad de su estatus social. Estudió enfermería en una universidad pública, sacrificando el sueño para trabajar a tiempo parcial y ayudar a mantener a su familia. ¿Está segura de que puede hacer solo una carga desde el puerto hoy, señora?, preguntó Luz María, contando las monedas que tenía guardadas en una lata de galletas. «La señora Esperanza me pidió que la ayudara con la boda de su hija. Dice que me pagará bien y que con eso podremos comprar las medicinas que necesita su abuela». Paloma asintió con determinación. Su abuela, Carmen,
de 82 años, sufría de diabetes grave y sus medicamentos eran cada vez más caros. «No te preocupes, mamá, yo me encargo de todo. Además, trabajar en la fiesta de alguien rico debe ser toda una experiencia». Luz María no sabía que su matrimonio cambiaría su vida para siempre. Años atrás, cuando el padre de Paloma tenía apenas 18 años, trabajaba como empleado doméstico en la casa de los Vega. Ella era joven, soñadora, y por una noche creció en un cuento de hadas que terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. En la mansión Vega Montoya, los preparativos continuaban a buen ritmo. El jardín y la iluminación eran espectaculares, con un altar improvisado bajo un arco de rosas blancas y gipsófila, mientras los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos bajo una carpa blanca. Los invitados comenzaron a llegar a la reunión, y la ceremonia se programó para la cuarta tarde. Esperanza supervisaba cada detalle con una obsesión perfeccionista, pero su mente no podía evitar vagar al pasado. Recordaba vívidamente aquella noche de diciembre de 1999, cuando su esposo, Emilio, la encontró con Luz María en su biblioteca. Nunca había vivido una aventura igual. En sus ojos había visto algo destruido, el amor genuino. El enfrentamiento fue devastador. Emilio confesó entre lágrimas que se había enamorado perdidamente de Luz María, pero que había abandonado a su familia. Esperanza, avergonzada de Sofía en ese momento, tomó la decisión más cruel y calculadora de su vida. Despidió inmediatamente a Luz María, le pagó una suma considerable de dinero y le prohibió terminantemente volver a acercarse a su esposo o a su familia. Esperanza nunca imaginó que Luz María llevaba en su vientre el fruto de esta relación prohibida. Paloma era hija de Emilio Vega, hermana de Sofía, pero este secreto permaneció enterrado para siempre durante más de 2 décadas. En la última mañana, Luz María llegó a la mansión por la entrada de servicio. Vestía su mejor ropa de trabajo, un sencillo pero limpio vestido azul marino, zapatos negros cómodos y el cabello recogido en un moño bajo. En contraste, Esperanza se sentía como un fantasma del pasado que recuperaba su vida. «Buenos días, señora Esperanza», saludó respetuosamente Luz María, manteniendo la mirada baja como había aprendido a hacerlo durante años de trabajo doméstico. «Luz María, han pasado muchos años», respondió Esperanza con voz temblorosa, intentando mantener la compostura. «Gracias por venir a ayudarnos hoy. Es un día muy especial para nosotros». Las dos mujeres se miraron fijamente durante un instante que pareció eterno. En los ojos de Esperanza había culpa y miedo. En los de Luz María, una dignidad heredada, pero también una fuerza inquebrantable, fruto de años de lucha y supervivencia. «¿Dónde necesitas ese ponga?», preguntó Luz María, rompiendo el incómodo silencio. «En la cocina. El chef necesita ayuda con los canapés del cóctel. Y luego, necesito que me ayudes a servir durante la ceremonia». Luz María asintió y se dirigió a la cocina, sin darse cuenta de que, en tan solo unas horas, su vida y la de su hija habían cambiado para siempre. Mientras subía los escalones de mármol italiano, no pudo evitar recordar los días en que limpiaba esos mismos pisos, cuando era feliz entre esas paredes, cuando creía en un momento en que el amor podía superar las barreras sociales. En la cocina reinaba un caos controlado. La chef, una francesa temperamental llamada Brigitte, dirigía un ejército de cocineros y ayudantes que preparaban los platos más exquisitos. Foie gras con reducción de Oporto, camarones gigantes del Golfo de México, cordero patagónico y una selección de postres que incluía macarrones franceses y 3 tipos diferentes de chocolate belga. «Necesito que estas tartaletas queden perfectas», gritó Brigitte, mientras Luz María empezaba a colocar con cuidado los canapés de salmón ahumado en bandejas de plata.
Esta boda costó más de 2 millones de pesos y cada detalle debe ser impecable. Luz María trabajaba en silencio, con la precisión y dedicación que la caracterizaron toda su vida. Sus manos, incluso curtidas por el trabajo, se movían con delicadeza mientras decoraba cada canapé como si fuera una pequeña obra de arte. Varios de los demás empleados la observaban con respeto. Muchos de ellos eran expertos del mercado o del barrio, y yo sabía que era una mujer trabajadora y honesta. Mientras tanto, en el segundo piso, Sofía comenzó a vestirse con la ayuda de sus hermanas y su madre. El vestido le sentaba como un guante, realzando su esbelta figura y su porte de princesa. Sus hermanas menores, Isabela, de 15 años, Camila, de 17, y Daniela, de 18, no podían ocultar su admiración. «Pareces una reina», murmuró Isabela mientras desabrochaba los pequeños botones de perla que corrían por la espalda de su vestido. «Alejandro no podrá crear la belleza que ves», agregó Camila, colocando los bordes de diamantes que habían pertenecido a la bisabuela de Sofía. Sofía sonrió, pero en su corazón había una inquietud que no podía explicar. Amaba a Alejandro, eso era cierto, pero a veces sentía que su relación se basaba más en conveniencias sociales y familiares que en la verdadera pasión. Alejandro era guapo, inteligente y de buena familia, pero ¿era realmente el amor de su vida? «Mamá», dijo Sofía de repente, tomando las manos de Hope, «quiero preguntarte algo». Hope sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué pasa, mi amor? ¿De verdad amabas a papá? O sea, ¿fue amor verdadero desde el principio?» La pregunta fue como una bomba en el silencio de la habitación. Esperanza permaneció paralizada, sintiendo el peso de sus secretos amenazar con aplastarla. Sus hijas están menos expectantes, esperando una de esas historias románticas que siempre imaginaron sobre sus padres. Tu padre era un hombre extraordinario», dijo Esperanza tras una pausa que pareció interminable. «Nos casamos muy jóvenes y el amor a veces crece con el tiempo, con la vida en común, con los hijos». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esperanza era amada por Emilio, pero era un amor cómodo y predecible, basado en la compatibilidad social y familiar. Lo que veías en los ojos de tu esposo cuando miraba a Luz María era algo completamente diferente. Pasión pura, deseo desenfrenado, el tipo de amor que mueve montañas y destruye mundos. Sofía quedó satisfecha con la respuesta, pero algo en la mirada de su madre la inquietó. Conocía a Esperanza mejor que nadie y sabía cuándo ocultaba algo. A la 1 p.m. empezaron a llegar los primeros invitados. Eran la flor y nata de la sociedad tapatía, empresarios, políticos, artistas e intelectuales. Iban en los últimos Mercedes-Benz, BMW, Audi y Range Rover, vestidos con ropa de diseñador y adornados con artículos de lujo que costaban más que una casa promedio. Luz María fue la encargada de servir las bebidas de bienvenida en el jardín. Llevaba un platillo de plata con copas de champán francesas y yugos naturales, moviéndose entre los invitados con la invisibilidad inherente al servicio. Era como un fantasma, presente pero invisible, funcional pero no humana a los ojos de los asistentes. «¡Qué bonita es la casa!», exclama una señora alcaldesa, esposa de un senador, mientras saborea una copa de champán sin siquiera mirar a Luz María. Esperanza siempre tuvo un gusto exquisito. «Qué bueno que Sofía por fin se case», respondió otro invitado. Ya era hora de sentar cabeza. 20 años y sigue soltera. Sus padres deben estar preocupados. Luz María escuchó estos comentarios sin pestañear. Hacía tiempo que habían aprendido que en estos círculos sociales las trabajadoras domésticas eran tratadas como muebles. Útiles, necesarias,
pero completamente perjudiciales para la humanidad de quienes las utilizaban. Durante el servicio no pudimos evitar notar la magnificencia de la celebración. Los arreglos florales fueron espectaculares, la comida deliciosa, y los invitados de Lucía brillaron en sus presentaciones de gala. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo donde el dinero no importaba, donde las decisiones se tomaban en función de los deseos en lugar de las necesidades, donde el futuro estaba garantizado por cuentas bancarias millonarias. Pero también noté algo más, la artificialidad de muchas risas, las conversaciones superficiales, la constante competencia por parecer más exitoso, más feliz, más perfecto. Era como si todos interpretaran papeles en una obra interminable. A última hora de la tarde, una limusina blanca se detuvo frente a la entrada principal. Pertenecía al descendiente de Alejandro Ruiz Castillo, acompañado de sus sacerdotes y hermanos. Era un hombre verdaderamente atractivo, alto, atlético, de ojos azules, perteneciente a una pequeña comunidad mexicana y con una risa que derretía corazones. Vestía un smoking a medida, hecho por un sastre italiano, y desprendía esa confianza natural que solo se adquiere con generaciones de privilegio y poder. ¡Alejandro!, gritó Isabela desde el balcón del segundo piso. «¿No puedes ver a Sofía antes de la ceremonia?» Alejandro se rió y saludó con la mano. «Solo vine a asegurarme de que no te arrepintieras». La respuesta provocó risas entre los invitados, pero Luz María notó algo en la mirada de su novio que la perturbó. Había trabajado lo suficiente en casas de ricos como para desarrollar un instinto especial para detectar las emociones ocultas tras las fachadas sociales. Había algo extraño en la mirada de Alejandro, un nerviosismo excesivo, como si interpretara un papel que no le salía de forma natural. Esperanza está en el jardín para dar la bienvenida a su futuro año y a su familia. Los Ruiz Castillo eran ricos, con una fortuna que se remontaba a la época colonial. La madre de Alejandro, Constanza Castillo, era una mujer elegante pero fría, con esa sutil arrogancia que caracterizaba a la antigua aristocracia mexicana. «Esperanza, cariño», la saludó Constanza con 2 besos al aire, cuidando de no arruinar su maquillaje perfecto. «Todo se ve espectacular. Has superado todas mis expectativas». «Gracias, Constanza. Solo quiero que este día sea perfecto para nuestros hijos», respondió Esperanza, aunque por dentro sentía que caminaba por un campo minado emocional. Mientras las 2 madres intercambiaban bromas, Alejandro se acercó discretamente a uno de sus mejores amigos, Roberto Mendoza, quien había sido transmitido unos minutos antes. «¿Estás bien?», preguntó Roberto en voz baja, notando la tensión en los hombros de Alejandro. «Sí, no lo sé», murmuró Alejandro, pasándose la mano por el pelo perfectamente peinado. «Roberto, necesito decirte algo, pero juré que no dirías nada». Roberto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Conocía a Alejandro desde la infancia y sabía que su amigo no era dado a dramas innecesarios. Anoche pasó algo», dijo Alejandro, mirando nerviosamente hacia la casa para asegurarse de que nadie lo escuchara. «Estaba en mi despedida de soltero, ¿sabes? Nada del otro mundo, solo unas copas con los chicos del club. Pero luego fui a ver a Valeria». Roberto sintió como si hubiera matado su sangre. Valeria Sánchez fue novia de Alejandro durante 3 años, antes de que él comenzara su relación con Sofía. La ruptura fue complicada y dolorosa, y Roberto sabía que Alejandro nunca había superado por completo esos sentimientos. «Alejandro, no me digas que...». No hay nada físico», dijo Alejandro. «Pero hablamos durante horas, y te digo que todavía la amo, Roberto. Sigo enamorado de Valeria». El silencio que siguió fue ensordecedor, reflejo del bullicio de la fiesta que los rodeaba.
Roberto observó a su amigo con una mezcla de compasión y horror, sabiendo que las palabras que acababa de escuchar podrían destruir no solo esta boda, sino también la vida de muchas personas. ¿Y qué vas a hacer?, logró preguntar finalmente. No lo sé, respondió Alejandro con la voz entrecortada. Sofía es una mujer maravillosa, la respeto, la quiero, pero no es amor verdadero. Y después de hablar con Valeria esta noche, me dice que estoy a punto de cometer el peor error de mi vida. Pero la boda es en unas horas, susurró Roberto, mirando a su alrededor con pánico. Hay más de 200 invitados, los gastos, las familias. Lo sé todo, respondió Alejandro, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero ¿cómo puedo casarme con Sofía sintiéndome así? ¿Cómo puedo prometerle amor eterno si mi corazón está con otra mujer? La conversación fue interrumpida por la llegada de los invitados más invitados, lo que obligó a ambos hombres a controlar sus expresiones y retomar sus roles sociales. Pero el veneno de la confesión ya se había liberado, y Roberto sabía que, tarde o temprano, sería una verdad que saldría a la luz de la forma más destructiva posible. Mientras tanto, en la cocina, Luz María seguía trabajando incansablemente. A pesar de su edad y el cansancio acumulado tras años de duro trabajo, se movía con eficiencia entre las bandejas, los platos y los constantes pedidos de la chef Brigitte. Otros empleados temporales eran Iván y Benetian, pero su permanencia era especializada, profesional e invisible. Eran casi las 3 de la tarde cuando ocurrió algo inesperado. Paloma apareció en la entrada de la cocina con una pequeña mochila y aspecto preocupado. «¿Paloma? ¿Qué hay aquí?», preguntó Luz María, dejando inmediatamente la bandeja que se estaba preparando. «Mami, es la abuela», respondió Paloma con voz temblorosa. «Tuvo otro episodio. Los vecinos me dijeron que perdió el conocimiento por unos minutos. Ya está bien, pero necesita medicación urgente. Ven a verme. Puedes pedirle a la señora Esperanza que te ayude un poco». Luz María sintió que su mundo se derrumbaba. Las medicinas de su madre costaban más de 3,000 pesos, una cantidad que no tenía y que representaba casi 2 semanas de trabajo. Su madre, diabética desde hacía 80 años, era su responsabilidad, pero también era el trabajo que necesitaba desesperadamente. «No puedo irme ahora, mija», murmuró Luz María, mirando el caos de la cocina. «La boda es en 1 hora. Me necesitan aquí. Pero déjame hablar con la señora Esperanza después de la ceremonia, a ver si...» «Mami», interrumpió Paloma con firmeza, tomando las manos de su madre entre sus hijas. «Me quedo. Puedo ayudar aquí mientras tomas la medicación». Luz María observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Paloma heredó no solo su belleza natural, sino también su fuerza y sentido de responsabilidad familiar. Pero ese no era su mundo, y Luz María temía que la discriminación que había sufrido durante años también afectara a su hija. «No, mi amor, esta gente no nos ve como personas. Para ellos, solo somos manos trabajadoras. Y tú eres muy hermosa, muy inteligente. No quiero que me trates como me trataron a mí». Paloma sonrió con esa mezcla de ternura y determinación que había desarrollado como hija de una madre fuerte y trabajadora. «Mamá, soy enfermera. Estoy acostumbrada a trabajar con todo tipo de gente. Y además, son solo unas horas. Cuida de tu abuela. Yo me encargo». Antes de que Luz María pudiera protestar más, Brigitte apareció como una tortura. «¿Qué pasa? La ceremonia empieza en 1 hora y necesito esas bandejas listas». Luz María explicó rápidamente la situación, argumentando profusamente y ofreciendo a Paloma como su reemplazo temporal. Brigitte observó al joven con ojo crítico. Era guapa, limpia y parecía inteligente, y ahora mismo el chef necesitaba a todos a bordo. «Vale, pero el mar está rápido», gruñó Brigitte. «¿Y tú?», se volvió hacia Paloma. «¿Sabes servir?». «Sí, señora.
Trabajó en restaurantes durante mis estudios, respondió Paloma con respeto, pero sin servilismo, actitud que inmediatamente llamó la atención de varios empleados presentes. Luz María abrazó rápidamente a su hija, leyó las instrucciones finales y salió corriendo por la puerta trasera de servicio. Nunca imaginó que, en su ausencia, el destino comenzaría a tejer los hilos que cambiarían para siempre la vida de su familia. Paloma se adaptó rápidamente al ritmo frenético de la cocina. Su experiencia trabajando en pequeños restaurantes durante sus estudios de enfermería le enseñó a desenvolverse con eficiencia en espacios reducidos y con poca presión. Pronto estaba preparando canapés, sirviendo guarniciones y ayudando con los toques finales de la presentación. La chef Brigitte, a pesar de su temperamento difícil, no pudo evitar notar la gracia natural que conmovía a este joven. No era solo su belleza. Había visto a muchas chicas guapas trabajando en la cocina, sino que había algo más en ella: educación, inteligencia, una dignidad innata que contrastaba drásticamente con su estatus social. ¿Cómo te llamas?, preguntó Brigitte en un momento de relativa calma. Paloma, señora, Paloma Hernández. ¿Y los estudios? Sí, soy enfermera. Me gradué el año pasado, pero trabajé en hospitales públicos. Paloma fue abrazada por hombres, sin necesidad de terminar la frase. Ambos sabían que los salarios en el sistema de salud público mexicano eran insuficientes para mantener a una familia. Brigitte asintió con comprensión. La habían enviado a México desde Francia por dificultades económicas, y sabía que eso significaba trabajar por necesidad, no por elección propia. Mientras tanto, en el segundo piso, Sofía había terminado de vestirse y encontró una lista para uno de los días más importantes de su vida. El vestido fluido perfecto, el maquillaje que realza su belleza natural y el peinado, una creación hecha con diminutas flores de azahar, la hacían parecer una princesa de cuento de hadas. «Es la hora», anunció Esperanza al entrar en la sala, con los ojos brillantes de lágrimas por la emoción contenida. «Los invitados están tomando asiento en el jardín». Sofía respiró hondo, intentando calmar los nervios que la habían atormentado toda la mañana. Era normal estar nerviosa el día de la fiesta. Volvió a ocurrir, y sí, de verdad, toda la gente nueva se siente así. Pero cuando te miraste al espejo por última vez, viste algo en tus ojos que te inquietó. Dudas, pequeñas, casi imperceptibles, pero definitivamente presentes. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Estabas cumpliendo con las expectativas de tu familia y círculo social? «Mami», dijo de repente, dándose cuenta antes de salir de la habitación. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida que otros esperan de ti en lugar de la vida que realmente quieres? La pregunta golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que había hecho durante los últimos años: vivir la vida perfecta que se esperaba de la esposa de don Emilio Vega, mientras albergaba en lo más profundo de su corazón el dolor de saber que su esposo amaba a otra mujer. «Mija», respondió con voz tormentosa, «a veces en la vida tenemos que tomar decisiones que no son perfectas, pero sí las correctas para las personas que amamos». No era la respuesta que Sofía esperaba, pero aún tenía tiempo para profundizar en el tema. Los acordes de la marcha nupcial comenzaron a sonar en el jardín, interpretada por la orquesta de cámara que había contratado especialmente para la ocasión. En el jardín, los invitados fueron recibidos mientras Alejandro ocupaba su lugar en el altar, acompañado por el padre Miguel, un sacerdote de avanzada edad que había oficiado bodas de varias generaciones de familias adineradas de Guadalajara. Alejandro lucía impecable con su bata, pero quería conocerlo mejor, pues podía apreciar la tensión en su mandíbula y la palidez de su rostro. Roberto, quien sirvió como sujeto principal de la prueba,
observaba a su amigo con creciente preocupación. Conocía a Alejandro lo suficiente como para saber que estaba lidiando con una tormenta emocional interna que amenazaba con desatarse en el momento menos oportuno. Las hermanas menores de Sofía encabezaron el desfile nupcial, cada una con vestidos dorados de dama de honor que complementaban a la perfección la decoración del jardín. Isabela, Camila y Daniela caminaron con la gracia natural que heredaron de su madre, luciendo radiantes para los invitados que las observaban maravillados. Finalmente, las puertas francesas que daban al jardín se abrieron de par en par, y Sofía apareció del brazo de su tío paterno, quien había accedido a acompañarla hasta el altar en ausencia de su sacerdote. El murmullo de admiración que surgió entre los invitados fue sincero y espontáneo. Sofía era verdaderamente hermosa, como una aparición de un sueño. Mientras caminaba lentamente entre el arreglo de pétalos de rosa preparado especialmente para ella, Sofía sintió como si hubiera entrado en una burbuja temporal. Las listas de invitados pasaban como en un sueño borroso. Las notas musicales se detenían en la distancia y su propio cuerpo se movía como en piloto automático. Fue en ese momento, cuando estaba a medio camino hacia el altar, que sucedió algo completamente inesperado. Paloma fue enviada desde la cocina para ayudar a servir agua a los invitados que la necesitaran durante la ceremonia. Llevaba una bandeja con jarrones de cristal y una jarra de agua con rodajas de pepino y limón, moviéndose discretamente por los bordes del jardín para no interrumpir la solemnidad del momento. Era inevitable. En algún momento del camino, cuando la bandeja de Sofía llegó al altar, las miradas de la joven pareja se cruzaron. El impacto fue inmediato y devastador para todos los presentes que presenciaron el momento. Sofía se desplomó bruscamente, como si se hubiera topado con una pared invisible. Su ramo de rosas blancas temblaba en sus manos mientras observaba con total incredulidad al joven, de pie a pocos metros de distancia, sirviendo agua con naturalidad. Paloma, por su parte, sintió como si le hubieran succionado el aire húmedo de los pulmones. La bandeja que llevaba empezó a temblar peligrosamente en sus manos al volver la mirada hacia esta novia que parecía... El silencio que se extendió por el jardín fue ensordecedor. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose qué había hecho que la novia se alejara tan bruscamente. Alejandro, desde el altar, observaba la escena con creciente confusión y alarma. Esperanza, que caminaba unos pasos detrás de su hija como madre de la novia, sintió que su mundo comenzaba a derrumbarse cuando siguió la mirada de Sofía y vio lo que había provocado esa reacción. Era como mirarse en un espejo. No era una apariencia casual, ningún parecido vago que pudiera ser casual. Era como si la misma persona hubiera estado en dos lugares distintos del jardín, una vestida de princesa de cuento de hadas, la otra vestida de doncella. Los ojos eran los mismos ojos color miel, con esa distintiva forma almendrada y esas pestañas naturalmente largas y rizadas. La nariz, recta y delicada, con esa pequeña curva en la punta que la hacía parecer su marca registrada. El rostro era ovalado, pero con pómulos definidos. La boca con esa voz natural que se curva ligeramente hacia la izquierda. Incluyendo la forma en que mantenía los hombros, esta postura es orgullosa, pero no arrogante. Era físicamente imposible que dos personas sin parentesco compartieran tantas características idénticas. A Sofía se le cayó el ramo. El sonido de las flores al golpear el suelo de piedra del jardín resonó como un disparo en el tenso silencio que se había apoderado de la celebración. Los pétalos blancos se esparcieron a sus pies como una metáfora de la pureza que estaba a punto de ser destruida. ¡Mamá!, gritó Sofía con una voz que atravesó el jardín como un puñal, sin apartar la vista de Paloma.
Es igual que yo. La sentencia cayó sobre los invitados como una bomba. Dos personas se giraron simultáneamente hacia donde habían llamado a Sofía, y el murmullo se desvaneció como el rugido de una bestia despertada. Algunos invitados se esforzaron por ver mejor. Otros sacaron sus celulares y varios comenzaron a susurrar teorías entre ellos. Esperanza sintió que sus piedras estaban a punto de caer. Durante años, él había guardado este secreto, construido su vida clandestina para mantener enterrada esta verdad. Y ahora, el día de la boda de su hija, frente a toda la sociedad tapatía, su pasado salía a la luz para confrontarlo de la manera más cruel posible. Paloma, completamente dolida por la repentina atención de los científicos, dejó caer la bandeja que llevaba. Los jarrones se estrellaron contra el suelo en una sinfonía de cristales rotos, pero el sonido apenas fue audible por encima del estruendo de voces de los invitados. «¿Qué pasa?», gritó Alejandro desde el altar, caminando hacia su novia con expresión de total desconcierto. «Sofía, ¿qué pasa?». Pero Sofía no pudo responder. Estaba paralizado, observando a ese joven que era como un espejo de sí mismo, pero vestido con ropa sencilla y con bandejas en lugar de un vestido de novia de 2 millones de pesos. El padre Miguel, desde el altar, intentó mantener la calma y restablecer el orden. «Por favor, mantengamos la calma. Estoy seguro de que cualquier inconveniente se puede solucionar». Pero sus palabras se perdieron en el creciente caos. Los invitados no susurraban. Hablaban abiertamente entre ellos, especulando, teorizando, algunos incluso riendo nerviosamente ante lo absurdo de la situación. Constanza Castillo, la madre de Alejandro, captó enseguida la furia que ardía en los ojos de Esperanza. «¿Qué significa esto, Esperanza? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué interrumpiste la boda de nuestros hijos?». Esperanza abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿Cómo podría explicar 14 años de mentiras en una sola frase? ¿Cómo podría decirle a esta mujer orgullosa y clásica que la criada que estaba entre los cristales rotos era la hija ilegítima de su difícil marido? Fue Paloma quien finalmente rompió el silencio. Con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su posición social, se dirigió directamente a Sofía, ignorando a todos los presentes. «Señora», dijo con voz clara y firme, «lamento mucho haber interrumpido su celebración. No pretendía causar molestias. Si me lo permite, me iré inmediatamente». Pero Sofía no la soltó. Con movimientos que parecían controlados por una fuerza externa, caminé directo hacia Paloma, cruzando el jardín, mientras su vestido de novia dejaba una estela de pétalos y pequeños fragmentos de cristal. Cuando estuvieron frente a Paloma, los dos jóvenes fueron observados en silencio durante lo que pareció una eternidad. Al principio, la mirada fue aún más impactante. Compartían más que solo el aspecto físico. Había algo más profundo en él, algo en su expresión, en la forma en que ladeaba la cabeza cuando estaba confundido, en cómo se detenía cuando estaba nervioso. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Paloma Hernández», le respondió al joven, manteniendo la compostura y sopesando la surrealista situación. «¿Cuántos años tiene?». 23. Sofía sentía como si el suelo se le cayera encima. Tenía 65 años más. Paloma tenía 65 años más. La diferencia de edad era exactamente la que correspondía a... «¿Quién es tu padre?», preguntó Sofía, incluso para sus adentros, y sabía la respuesta. Paloma dudó por primera vez. Miró a Esperanza, pálida como un fantasma, y luego volvió a mirar a Sofía. «Mi madre me dijo que murió antes de que yo naciera», respondió finalmente. «Nunca supe su nombre». Todo el jardín quedó en completo silencio. Los científicos contuvieron la respiración, esperando el siguiente paso en este drama que había estado dominado por la fiesta del año.
Sofía se volvió lentamente hacia su madre, y en sus ojos comenzó a formarse una mezcla de dolor, confusión y una terrible comprensión. «Mamá», dijo con una voz que apenas era un susurro, pero que se escuchó claramente en el silencio absoluto del jardín. «¿Qué pasa aquí?» Esperanza miró a su hija, luego a Paloma, luego a los 200 invitados que esperaban una explicación, luego a Alejandro, quien se acercó con una expresión de absoluta ignorancia. Miró y Constanza Castillo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de horror y fascinación morbosa. Miró al padre Miguel, quien observaba la escena con la triste sabiduría de quien ha visto demasiados secretos familiares explotados en los momentos más inoportunos. Y en ese momento, Esperanza Montoya de Vega tomó la decisión más valiente y aterradora de su vida: decir la verdad. «Sofía», empezó con voz temblorosa, pero poco a poco se fue reafirmando. «Hay algo que debería haber sido contado hace mucho tiempo». El silencio en el jardín se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar, como si la naturalidad misma hubiera contenido al extraño antes de que estuviera a punto de revelarse. «Tu padre», continuó Esperanza, sintiendo como si cada palabra le costara años de vida. «Tu padre no siempre fue fiel a nuestro matrimonio». También apareció un murmullo entre los invitados, pero rápidamente se apagó cuando Esperanza levantó la mano para pedir silencio. «Hace 4 años, cuando te daba vergüenza ajena, tu padre tuvo una aventura con una de nuestras criadas». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Esa criada era Luz María Hernández, la madre de Paloma. El impacto de estas palabras fue como un terremoto. Varios invitados gritaron, otros se taparon la boca con las manos y algunos incluso se apartaron en estado de shock. Alejandro se quedó paralizado en medio del jardín, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Paloma sintió como si el mundo se hubiera paralizado. Durante muchos años creció creyendo ser hija de un hombre que murió antes de que ella naciera. Durante muchos años trabajó junto a su madre en trabajos domésticos, luchando día a día por sobrevivir, sin saber que el hombre que había forjado su vida era uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Sofía, por su parte, sintió como si todo lo que había creído sobre su familia, sobre su padre, sobre su propia identidad, se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. «¿Estás diciendo?», logró articular con voz entrecortada. «¿Estás diciendo que es mi hermana?» «Hermana», corrigió Esperanza, como si la distinción pudiera minimizar la magnitud de la revelación. «Tienen el mismo padre, pero diferentes madres». «¡Esto es imposible!», gritó Constanza Castillo, irrumpiendo en la conversación con la furia de quien ha visto su cuerpo perfecto y familiar convertido en un espectáculo escandaloso. «Esperanza, no hablas en serio. Es la boda de nuestros hijos. No es momento de airear trapos sucios». Pero Esperanza ya ha cruzado el punto de no retorno. Tras 20 años de silencio, las palabras brotan de su boca como un río que ha desgarrado a su presa. «Cuando descubrí el romance, despedí a Luz María inmediatamente», continuó, dirigiéndose principalmente a Sofía, pero hablando lo suficientemente alto para que todos los invitados lo oyeran. «Le pagué para que se fuera lejos y no volviera. No sabía que estaba embarazada». Paloma sintió como si le hubiera caído un rayo. Todas las piezas del rompecabezas de su vida empezaron a encajar con dolor y perfección. Los problemas económicos de su madre, su forma de evitar hablar del pasado, las lágrimas que a veces se le llenaban los ojos cuando creía que nadie la veía, su insistencia en que estudiara, en que se esforzara más, en que no se conformara con menos. «Mi madre», murmuró Paloma, «mi madre nunca me dijo nada». «Tu madre es una mujer noble»,
respondió Esperanza, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Más noble que tú. Guardó el secreto para protegerte, para proteger a tu familia. Lo guardó por cobardía, orgullo y miedo al escándalo. Alejandro finalmente se movió y estableció contacto visual con Sofía, quien permanecía inmóvil como una estatua con su arrugado vestido de novia. Sofía, cariño, sé que esto es impactante, pero no cambia nada entre nosotros. Podemos hablar de esto más tarde, podemos... ¿Que nada cambia?, rugió Sofía, volviéndose hacia él con los ojos encendidos por una furia que nunca antes había sentido. Acabo de descubrir que tengo una hermana que vivió en la pobreza toda su vida mientras él tenía todos los privilegios del mundo, que mi padre, a quien idolatraba, tuvo una hija que nunca conocí. ¿Y dices que nada cambia? La fuerza de la emoción en la voz de Sofía hizo que varios invitados se estremecieran instintivamente. Nunca había visto a la dulce y educada Sofía Vega Montoya expresarse así. Paloma, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente recuperó la voz. «Señorita Sofía», dijo con una dignidad que atravesó el caos emocional como una espada. «Siento que esto debe ser muy difícil para usted, pero quiero que sepa que ni mi madre ni yo hemos buscado nada de su familia. Hemos vivido nuestras vidas con honor y trabajo duro. No hemos venido aquí a quejarnos ni a causar problemas». «Tú no causaste nada», respondió Sofía caminando hacia Paloma con determinación. «Eres inocente de todo esto. Eres la víctima». «Sofía, por favor», intervino Isabela, una de las hermanas menores, que había presenciado toda la escena de terror creciente. «Estás alterada, no piensas con claridad. Pienso con más claro que nunca», gritó Sofía. «Durante 24 años vivió una mentira. Durante 24 años creyó que éramos una familia perfecta, que papá era un santo, que se merecía todo lo que le había pasado». Se giró hacia Esperanza con lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «¿Cómo pudiste guardar este secreto? ¿Cómo pudiste dejarla crecer sin saber quién era su padre? ¿Cómo pudiste dejarte crecer sin conocer a mi hermana?» Esperanza también se sintió herida cuando la golpearon. «Sofía, tú...» «Quería protegerte, quería proteger a nuestra familia. Si este secreto hubiera salido a la luz cuando era pequeña...» «¿Protegerme de qué?», rugió Sofía. «¿De la verdad? ¿De saber que tenía una hermana que necesitaba ayuda? ¿De conocer la realidad del mundo más allá de nuestros privilegios?» Todo el jardín observó este enfrentamiento entre madre e hija con una mezcla de horror y fascinación. Fue como presenciar un descarrilamiento de tren a cámara lenta, horroroso, pero imposible de ignorar. Roberto, el mejor amigo de Alejandro, aprobó la emoción y le habló discretamente. «Alejandro», susurró con urgencia, «quizás es temar el momento». «¿Para qué es el momento?», murmuró Alejandro, sin apartar la mirada del drama que se desarrollaba ante él. «Cancelar la boda», respondió Roberto en voz tan baja que apenas se oía. «Mira todo este caos. Y con lo que te conté de Valeria, quizá el destino te esté dando una salida». Alejandro miró a su amigo con los ojos muy abiertos, como si acabara de darse cuenta de algo fundamental. En medio de todo este drama familiar, había olvidado por completo su propia crisis emocional. La revelación sobre Paloma eclipsó temporalmente su confesión sobre sus sentimientos por Valeria. Pero ahora, al ver a Sofía en ese estado de devastación emocional, viendo su mundo perfecto desmoronarse en tiempo real, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas. Mientras tanto, Paloma tomó una decisión. Con la dignidad heredada de su madre y la fortaleza adquirida durante años de adversidad, conectó directamente con Sofía. «Sofía», dijo usando su nombre por primera vez sin su título formal,
Sé que esto es abrumador para todos, pero quiero que quede algo claro. Durante mis años, mi madre y yo construimos una vida llena de amor, trabajo y dignidad. No necesitamos dinero, no necesitamos reconocimiento, no necesitamos nada material de su familia. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos a la persona que acababa de descubrir que era su hermanastra. Pero si de verdad quieres conocerme, conocer nuestra historia, entender quiénes somos, estate disponible, no como tu hermana pequeña que necesita ayuda, sino como una igual que puede ofrecerte una perspectiva diferente del mundo. Las palabras de Paloma caen sobre el jardín como bálsamo sobre una herencia abierta. Su dignidad, su ausencia de resentimiento, su incondicional ofrecimiento de hermandad, conmueven profundamente a Sofía, así como a muchos de los invitados presentes. Sofía observó a Paloma un buen rato, viendo en ella simplemente su propio reflejo físico y algo más. La mujer que podría haber sido si hubiera nacido en otras circunstancias. Y en esa observación, algo fundamental cambió en su corazón. «Tienes razón», dijo Sofía finalmente, con la voz más tranquila pero llena de determinación. «No necesitas que te salven, pero yo necesito saber. Necesito conocer la parte de mi familia que me han negado toda la vida». Al volver junto a Alejandro, lo observó con creciente atención. «Alejandro», dijo con una voz clara que atravesó el murmullo de los invitados, «no puedo casarme contigo hoy». El silencio que siguió fue absoluto. Los científicos controlan su respiración simultáneamente. «No porque no quisieras», continuó Sofía, «sino porque me di cuenta de que no sé quién soy realmente. Viví años pensando en una versión falsa de la realidad. Necesito tiempo para entender quién soy, de dónde vengo, lo que significa tener una hermana que ha vivido una vida completamente diferente a la mía». Alejandro sintió una mezcla de alivio y pánico. Por un lado, Sofía le estaba proporcionando justo la salida que había estado buscando en secreto. Por otro, cancelar una boda delante de todos los invitados era una humillación social con consecuencias duraderas. «Sofía», dijo intentando mantener la calma, «siento que esto es impactante, pero no se puede tomar una decisión así en un momento de crisis emocional. Podemos posponer la boda, podemos hablar, podemos...» «No», interrumpió Sofía con firmeza. «No es solo la revelación sobre Paloma, es todo. Es darme cuenta de que vivía en una burbuja, tomando decisiones basándose en lo que otros esperaban de mí en lugar de en quién realmente lo quería». Miró a Alejandro directamente a los ojos, y por primera vez en meses realmente lo vi. Vi la tensión en su mandíbula, el alivio apenas disimulado en sus ojos, cómo se relajaron sus hombros cuando ella mencionó cancelar la boda. «Tú también quieres casarte hoy», dijo ella sorprendiéndolo. «Lo veo en tus ojos». Alejandro estaba paralizado. Durante meses había practicado el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos, de jugar el papel del novio perfecto. Pero en este momento de crisis y verdades reveladas, sus defensas se derrumbaron. «Sofía, empezó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «¿De verdad es Valeria?», preguntó Sofía con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Nunca la superaste del todo». La pregunta fue como una bomba que cayó sobre los invitados, sabiendo que ya habías revelado suficiente por una tarde. Roberto entrecerró los ojos, sabiendo que el secreto que su amigo le había confesado estaba a punto de salir a la luz pública. Alejandro miró a Sofía, luego a los invitados, luego a sus padres, quienes observaban con creciente horror. En ese momento de absoluta verdad, rodeado de los restos de tantas mentiras y secretos familiares, tomé la decisión más honesta de su vida. «Sí», dijo simplemente. «Tienes razón. Nunca lo superé.
El clamor que también se alzó entre los invitados fue ensordecedor. Constanza Castillo se agarró el corazón como si se desmayara. Varios invitados fueron retirados, algunos a punto de marcharse, otros sacando sus teléfonos para documentar el momento. Pero Sofía, sorprendentemente, sonrió. Era un sueño triste, pero genuino, el primer sueño real que había tenido en todo el día. «Gracias por tu honestidad», dijo Alejandro. «Por fin». Se giró hacia Paloma, quien observaba toda la escena con una mezcla de asombro y compasión. «¿Te gustaría conocer a tu hermana?», preguntó Sofía. «¿A mi verdadera yo, no a la que has representado durante años?». Paloma sonrió, y en esa sonrisa todos los presentes pudieron ver claramente la mirada familiar que trascendía las características físicas. Era la misma calidez, la misma inteligencia emocional, la misma capacidad de encontrar luz en la oscuridad. «Me encantaría», respondió Paloma. Sofía renunció a su velo de novia y se entregó a su madre, quien la recibió con manos temblorosas. Después le entregaron los zapatos de diseñador que había llevado puestos toda la mañana. «Isabela, Camila, Daniela», dice dirigiéndose a sus hermanas menores, «quiero que conocieran a Paloma, su hermana pasos más». Los tres jóvenes se acercaron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El parecido entre Paloma y Sofía era tan evidente ahora que sabía la verdad, que se preguntó por qué no lo había notado antes. «¿De verdad eres nuestra hermana?», preguntó Daniela, la más pequeña, con la brutal honestidad de los adolescentes. «Manastra», corrigió Paloma con dulzura. «Compartimos el mismo padre, pero tenemos madres diferentes». «¿Has estado viviendo de forma diferente a nosotras?», preguntó Camila, intentando procesar la magnitud de la revelación. Paloma observó a los tres jóvenes que crecieron en mansiones mientras ella crecía en una casa de 2 habitaciones. Recordó cómo había asistido a escuelas privadas mientras asistía a instituciones públicas. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero para medicinas ni comida mientras trabajaba desde su adolescencia para ayudar a su familia. «Sí», respondió simplemente. «Vivía de forma muy distinta a la tuya». «¿Nos odias por eso?», preguntó Isabela en voz baja. La pregunta se le planteó a Paloma. Por unos segundos pensé que era un mentiroso, que daba la respuesta educada y diplomática que se esperaba en esta situación. Pero algo en su brutal honestidad en los últimos minutos lo inspiró a ser completamente honesto. «No los odio», dijo finalmente. «Pero me duele saber que, mientras mi madre y yo luchábamos por sobrevivir, ustedes tenían todo lo que necesitábamos. No por nosotros, sino por las decisiones que los adultos tomaron a lo largo de muchos años». La honestidad de Paloma creó un silencio reflexivo entre las hermanas. Era la primera vez que confrontaba directamente las consecuencias de su privilegio, la realidad de que su comodidad coexistía con el sufrimiento de otros miembros de su familia. Esperanza, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente recuperó la voz. «Paloma», dijo, acercándose con pasos vacilantes, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Las decisiones que tomé hace 4 años fueron egoístas y cobardes, pero quiero que sepas que si pudieras cambiar el pasado». «Señora», interrumpió Paloma con suavidad pero firmeza, «el pasado no se puede cambiar. Mi madre y yo construimos una vida digna con lo que teníamos. No buscamos ni venganza ni compasión». Hice una pausa y miré a Hope directamente a los ojos. «Pero si de verdad lo sientes y quieres arreglar las cosas, hay maneras de demostrártelo en el presente y en el futuro». Las palabras de Paloma hablan de la esperanza como una revelación.
Durante años de sufrimiento vivió con la culpa de sus decisiones, pero nunca consideró seriamente tomar medidas concretas para reparar el daño causado. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Esperanza con la voz quebrada. Paloma miró hacia atrás, donde había dejado la bandeja giratoria, y de repente recordó lo que había hecho para trabajar en ese cuerpo. Para empezar, dijo, mi abuela necesita una medicina que cuesta 3,000 pesos. Mi madre está recorriendo la ciudad buscando el dinero para comprarla. La petición fue tan simple, tan concreta, tan pequeña en el contexto de una familia que acababa de gastar 2 millones de pesos en una boda cancelada, que varios invitados se sintieron avergonzados por la magnitud del contraste. Esperanza no lo dudó ni un segundo. Claro, dijo, sacando inmediatamente su teléfono para llamar a su chofer. ¿Dónde está tu madre? Envía a alguien con dinero inmediatamente. Pero esto es solo el principio, continuó Paloma con una dignidad que impresionó incluso a los invitados más clasistas. Si de verdad quieren reparar el daño, saben que no se trata solo de dinero. Se trata de reconocimiento, de respeto, de darle a mi madre el lugar que merece en la historia de esta familia. Sofía, que escuchaba con creciente admiración la conversación por su descubierta hermanastra, se enderezó y tomó la mano de Paloma. Tienes razón, dijo, y quiero ser parte de esa reparación. Quiero conocer a tu madre, a mi abuela Carmen. Quiero entender la vida que vivieron, no como caridad, sino como familia. El simple gesto de Sofía de tomar la mano de Paloma fue más poderoso que cualquier discurso. En ese momento, ante 2 científicos que lo presenciaron, 2 hermanas separadas por años de secretismo y privilegios desiguales, encontraron una conexión genuina. Alejandro, que había estado observando toda la escena con creciente respeto por Sofía, se dio cuenta de lo que hacía. Sofía, dijo con dulzura, quiero que sepas que admiro la valentía que demostraste hoy. Tomaste la decisión correcta, por los 2. Sofía lo miró con sincera gratitud. Alejandro, espero que encuentres la felicidad con Valeria, y espero que algún día podamos ser verdaderos amigos sin la presión de las expectativas familiares. Alejandro asintió, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Me gustaría, respondió con sinceridad. El padre Miguel, que observaba toda la escena desde el altar, con la sabiduría de años de experiencia en crisis familiares, se acercó al grupo principal. Queridos míos, dijo con una voz serena que atravesó la tensión, ha oficiado muchas bodas en mis años de sacerdocio. Algunas fueron celebraciones de amor genuino, otras fueron uniones de conveniencia. Pero pocas veces ha presenciado un momento de tanta honestidad y crecimiento espiritual como el que acabamos de presenciar. Miró habló directamente con Sofía y Paloma. La sangre puede crear una familia, pero es el amor y el respeto mutuo lo que la mantiene unida. Hoy, nosotras 2 demostramos una madurez y una gracia que muchos adultos nunca llegan a desarrollar. Interactuó con los invitados, muchos de los cuales quedaron impactados por lo que había presenciado. Vinimos aquí esperando ver una ceremonia de matrimonio, pero en cambio presenciamos algo más excepcional y precioso. El nacimiento de una auténtica hermandad y la valentía de elegir la verdad por encima de la conveniencia. Las palabras del padre Miguel ayudaron a poner la situación en perspectiva a muchos de los invitados. Poco a poco, los murmullos de indignación se convirtieron en murmullos de admiración por la fortaleza demostrada por los 2 jóvenes. Constanza Castillo, quien había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente habló con Esperanza. Esperanza, dijo con un tono de voz más suave que el que había usado en toda la tarde. Aunque esta no fue la boda que planeamos, creo que nuestros hijos demostraron una sabiduría que nosotros,
como padres, no siempre tenemos. Fue una confesión notable, viniendo de una mujer tan orgullosa y tradicional. Quizás era necesario que estos secretos salieran a la luz para que todos pudiéramos crecer. Esperanza miró a Constanza con gratitud y tristeza. «Gracias por comprender», murmuró. «Pero esto arruinó el día que habíamos planeado para nuestros hijos». «Nada está arruinado», intervino Sofía con firmeza. «Salvé a una persona de cometer un error que habría sido desafortunado para todos. Y tú me diste el mejor regalo que podría recibir, una hermana». Paloma sonrió apretando la mano de Sofía. «Y me diste una familia que nunca pensé que tendría». En ese momento se oyó el ruido de un coche acelerando por la entrada. Esperanza había sido enviada a su destino elegido en busca de Luz María. Y ahora la mujer que había guardado el secreto más importante de sus vidas durante años era un punto de retorno al escenario de su antiguo dolor. Luz María llegó corriendo por el jardín, visiblemente preocupada por haber abandonado a su hija en medio de una celebración opulenta. Llevaba una pequeña bolsa con las medicinas de su madre y llevaba el cabello ligeramente despeinado por el precio. «Paloma», comentó al ver a su hija, «¿estás bien? ¿Qué te pasó?». Se detuvo bruscamente al ver la escena que la esperaba. Su nuera y Sofía Vega Montoya, ambas tomadas de la mano, rodeadas de invitados que las observaban con admiración y asombro. El vestido de novia de Sofía estaba arrugado, su maquillaje corrido y tenía pétalos de flores en el pelo. «Mamá», dijo Paloma suavemente, soltando la mano de Sofía para hablar con Luz María. «Tenemos que hablar». Luz María miró a su hija, luego a Sofía, luego a Esperanza, quien la observaba con lágrimas en los ojos. El rostro de Luz María reflejó una comprensión gradual y terrible. «No», murmuró llevándose la mano al corazón. «No puede ser. Después de todos estos años». «Mamá», dijo Paloma con infinita amabilidad, «Sofía es mi madrastra. Emilio Vega era mi padre». Las palabras cayeron sobre Luz María como un rayo. Durante muchos años guardó este secreto, crió a su hija sin revelar la identidad de su padre, trabajó incansablemente para darle una vida digna, sin jamás buscar ayuda para la familia que ella había rechazado. «¿Cómo?», preguntaste con voz quebrada. «El parecido», explicó Sofía, rodeando a Luz María con respeto y calidad. «Cuando nos vimos, fue imposible no notarlo». Luz María observó a Sofía durante un largo instante, viendo en los ojos de Emilio la risa que tanto amaba, las manos elegantes que habían acariciado su rostro durante esas semanas de felicidad antes de que todo se desmoronara. «Eres hermosa», murmuró finalmente, «igualita a tu padre». «Y Paloma es hermosa como tú», respondió Sofía, «y fuerte, y digna, y todo lo que una hermana mayor podría desear ser». Esperanza se acercó lentamente a Luz María, quien la observaba con emociones encontradas. «Luz María», dijo con voz tempestuosa, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todos estos años, pero necesito que sepas que...». «Señora Esperanza», interrumpió Luz María con la misma dignidad que su hija, «lo que pasó entre nosotras fue hace mucho tiempo. Emilio ha muerto, nosotras hemos envejecido y nuestras hijas han crecido. No busco venganza ni rencor». Hizo una pausa, mirando a Paloma y Sofía, con las manos entrelazadas. «Pero también fingiré que los últimos años en Bain fueron fáciles. Trabajó día y noche para darme las oportunidades que merecía. Guardó el secreto de tu padre para protegerte del rechazo y el dolor que experimenté». Sus ojos la miraron fijamente. «Si quieres formar parte de nuestras vidas ahora, tienes que hacerlo con auténtico respeto, sin afecto ni culpa». Las palabras de Luz María sentaron las bases de cualquier relación futura con una claridad que impresionó a todos los presentes. No se trataba de una mujer que buscaba rescate ni venganza.
Era una madre que protegía la dignidad de su hija, manteniendo la puerta abierta a una posible reconciliación. Sofía se acercó a Luz María y en un gesto que sorprendió a todos los presentes, hizo una ligera reverencia en señal de respeto. «Señora Luz María», dijo con formalidad, «me gustaría mucho conocer a la mujer que crió a Paloma hasta convertirla en la persona extraordinaria que es, no como Caridad, sino como la hija de Emilio Vega que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su hermana». Fue una petición sencilla pero profunda, que reconocía tanto la pérdida mutua como la oportunidad de crear algo nuevo a partir de las enseñanzas rotas del pasado. Luz María observó el rostro de Sofía un buen rato. Vi sinceridad genuina, el dolor de quien acababa de descubrir que toda su vida se había cimentado en secretos, la humildad de un joven privilegiado que cuestionaba todo lo que daba por sentado. «Me gustaría», respondió finalmente, «pero tardará. 24 años de separación no se curan en una tarde». «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió Sofía con una risa que iluminó su rostro por primera vez en todo el día. El padre Miguel, que observaba este intercambio con creciente emoción, coincidió con el grupo. «Señorita», dijo con voz cálida, «hasta esta tarde no hemos celebrado la boda que esperábamos. Hemos presenciado algo igualmente sagrado, el perdón, la reconciliación y el nacimiento de nuevos lazos familiares». Miró les dijo a los invitados, muchos de los cuales habían presenciado la escena con lágrimas en los ojos. «Creo que hoy todos aprendimos algo valioso sobre la importancia de la verdad, la compasión y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Si interactuaba con Sofía y Alejandro, se mantenían unidos durante toda la conversación. De jóvenes, demostraron una sabiduría que muchas personas mayores no desarrollan a lo largo de su vida. Él eligió la honestidad por encima de la comodidad, y esta decisión los llevará a encontrar la verdadera felicidad, aunque no de la forma que él originalmente planeó. Alejandro hizo las paces con Sofía por última vez. «Sofía», dijo en voz baja, «gracias por liberarnos a ambos, y gracias por enseñarme lo que significa la auténtica valencia». Sofía le sonrió con sincera calidez. «Gracias por ser sincero al final. Espero que encuentres la felicidad que buscas». Alejandro asintió después de que le hablaran a Paloma. «Y a ti», dijo, «gracias por mostrarme lo que significa la verdadera dignidad. Tu familia puede estar orgullosa de la mujer que eres». Paloma inclinó levemente la cabeza. «Gracias, señor Alejandro. Le deseo todo lo mejor». Con estas últimas palabras, Alejandro se despidió con sus padres, dejando a las dos familias para que se concentraran en el proceso de conocerse y sanarse mutuamente. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, muchos de ellos confirmando su presencia para felicitar a Sofía por su valentía y expresar su admiración por la gracia de Paloma en toda la situación. Era evidente que esta historia se convertiría en la norma en los círculos sociales de Guadalajara, no como el escándalo que podría haber sido, sino también como un extraordinario ejemplo de crecimiento humano y reconciliación familiar. Cuando finalmente solo quedaron sus familiares más cercanos, Esperanza se acercó a Luz María con una propuesta concreta. «Luz María», le dijo, «sé que las palabras no pueden compensar tus años, pero me gustaría hacer algo tangible. Quiero crear un fondo educativo para Paloma. Quiero asegurarme de que tu madre tenga las medicinas que necesita y quiero ofrecerle un trabajo, no de empleada doméstica, sino también de supervisora de nuestras propiedades, con un salario digno y prestaciones». Luz María la miró sorprendida. «Señora Esperanza, es muy generosa, pero...» «No es generosidad», interrumpió Esperanza. «Es justicia. Es lo que debió haber sucedido hace 14 años.
y es lo menos que puedo hacer para empezar a reparar el daño que causó. Sofía miró a su madre con renovada admiración. «Mamá», dijo en voz baja, «gracias por finalmente hacer lo correcto». Esperanza miró a su hija con lágrimas en los ojos. «Mija, perdóname por mantener a Paloma en secreto todos estos años. Perdóname por construir nuestra familia sobre mentiras y secretos». Sofía abrazó a su madre. «Te perdono, mamá, pero ahora tenemos que asegurarnos de que el futuro sea diferente». Si regresaba con Paloma, ella observaba esta reconciliación entre madre e hija con una mezcla de emoción y esperanza. «Paloma», dijo Sofía, «¿te gustaría cenar con nosotros mañana?» «En familia». Paloma miró a su madre, quien asintió con la cabeza. «Nos encantaría», respondió Paloma. «Pero en nuestra casa. Quiero que veas cómo vivíamos, que conozcas a nuestra abuela Carmen, que realmente entiendas quiénes somos». «Perfecto», respondió Sofía sin dudarlo. «Y quiero que veas nuestras fotos familiares, que escuches las historias de papá que nunca has oído, que sepas de dónde vienes. Fue el comienzo de algo completamente nuevo, no una reparación del pasado, que era imposible, sino la construcción de un futuro basado en la verdad, el respeto mutuo y el reconocimiento de que una verdadera familia se construye con amor y elección consciente, no solo con sangre compartida». Al atardecer en Guadalajara, las dos familias, separadas por años de secretos y dolor, comenzaron el largo pero esperanzador proceso de aprender a ser una familia extendida. No fue fácil. Décadas de dolor, diferencias sociales y nuevas dinámicas. Pero por primera vez en años, tanto Sofía como Paloma sintieron que habían establecido su propia vida auténtica, libre de secretos y mentiras, abiertas a las infinitas posibilidades que conlleva elegir la verdad para su máxima conveniencia. El matrimonio que nunca ocurrió resultó en algo mucho más valioso, el nacimiento de una herencia genuina y la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas de honestidad, respeto y amor incondicional. En los meses siguientes, la historia de las hermanas Vega Hernández se convirtió en leyenda en Guadalajara, no como un escándalo social, sino como un poderoso ejemplo de cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede liberar a las personas para vivir vidas más auténticas y plenas. Y aunque el camino hacia la reconciliación completa fue largo y a menudo difícil, ambas hermanas sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar. Una auténtica conexión familiar basada en el respeto mutuo y el amor incondicional.